Bienvenidos, familia. Bienvenidos a la casa de Dios y saludos a todos los que nos visitan, a los que nos escuchan en vivo a través de Facebook. De hecho, todo el servicio lo pueden volver a ver en Facebook. Los videos los subimos ahí, pero si no tienen Facebook, también pueden verlos por medio de YouTube. Que por cierto tenemos, ayer me fijé, tenemos 234 videos y audios de enseñanzas que comenzamos desde el año 2020. Entonces si gustan ir a YouTube, ahí tenemos todas las enseñanzas que Pastor Saúl y los invitados también han compartido los domingos. ¿A quién le gusta cuando alguien les recomienda un puesto o un restaurante de buenos tacos? Ok, gracias, hermana. Buenas carnitas, ¿verdad? Buen menudo. A todos, ¿verdad? Hasta hacemos planes para ir a este lugar, aunque quede media hora de lejos, ¿verdad? Ahí vamos. Lluvia, no lluvia, calor, no calor, ahí estamos. Pues ahora déjenme recomendarles, ¿verdad?, uno de mis estudios favoritos que Pastor Saúl tituló Siguiendo y Sirviendo a Jesús. Ahí se los deja a ustedes, ¿verdad? No es de tarea, pero para que vayan y prueben, ¿verdad? Como dice Salmos 34:8, prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz, dice, el hombre que en Él confía. Todo el mundo quiere la felicidad, pero la mayoría la busca equivocadamente. Piensan que la felicidad viene por las buenas circunstancias y proponen para mejorar sus circunstancias. Si son solteros, buscan una pareja para un matrimonio feliz. Si están casados, pero son infelices, se divorcian y buscan a otra persona que pueda hacerlos según más felices. Si están casados y no tienen hijos, buscan tener hijos. Si están casados y tienen hijos que les están dando problemas, quieren deshacerse de ellos. Si son pobres, buscan hacerse ricos. Y si son ricos, pronto se dan cuenta que el dinero no les da lo que buscaban. Un bromista dijo: dicen que es mejor ser pobre y feliz que rico y miserable. Pero dice, ¿por qué no se puede ser medio rico y un poquito de malas? ¿Verdad? Un poquito de mal humor. ¿Por qué no? Y eso me trae al título de nuestro mensaje de hoy. Felicidad, ¿a través de las circunstancias o de Cristo? Nuestro estudio, si pueden abrir sus Biblias, vamos a estar hoy en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18. Si no tienen sus Biblias, estarán en la pantalla los versículos de nuestra enseñanza. Cuando estén ahí, denme un fuerte amén. Filipenses capítulo 1, vamos a ver del versículo 12 al 18. Amén. Dice la palabra del Señor: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Padre Santo, te damos gracias, Señor,
por el privilegio de poder venir a tu casa, Señor, a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que prepare nuestros corazones. Tú sabes por qué has puesto este mensaje aquí, Señor, este domingo. Te pido, Señor, que sea tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo que ministre a nuestros corazones. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Tú conoces, Señor, cómo lo estás preparando para este mensaje, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes a poder, Señor, aprender más de ti, Señor, y aprender cómo es que tú quieres que nosotros vivamos, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Jesús explicó cómo podemos encontrar la felicidad duradera, la felicidad profunda y eterna. Pero al hacerlo, puso la manera del mundo al revés. Dice, pierde tu vida por él y por el evangelio y la encontrarás. Vemos eso en Marcos capítulo 8, versículo 34 y 35. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que lo tienen en la pantalla. Dice Jesús: entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Hizo lo mismo en el Sermón del Monte, donde comparó a los paganos o los incrédulos que buscaban ansiosamente las comodidades materiales de la vida con los creyentes. Fue la comparación que deben, les dijo, buscar primero su reino y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. El apóstol Pablo fue un hombre que demostró las palabras de Jesús en las pruebas de la vida. En nuestro texto que leímos ahorita en Filipenses, encontramos a Pablo en circunstancias en las que no podemos culparlo por estar molesto, triste o infeliz. Y piensen por un momento quién era Pablo. Pablo era el apóstol principal de Dios para los gentiles. Pablo tenía buena educación, experiencia e influencia. Pablo había fundado iglesias en todo el Imperio Romano. Dios lo había usado para escribir gran parte de nuestro Nuevo Testamento. A pesar de todo esto, Pablo soportó mucha persecución y dificultades en su obra para el Señor. Pablo relata sus sufrimientos en 2 de Corintios capítulo 11, 22 al 29. ¿Está en la pantalla, hermano? Gracias. Lo voy a leer. Comenzando en versículo 22 dice: ¿son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que suena como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedrado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada de qué comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Pablo nos da ahí
el detalle de todo lo que él ha sufrido. Ahora Pablo, en Filipenses, no estuvo en una cárcel estricta o en un calabozo esta vez. Sin embargo, estaba en su propia habitación y con permiso que le visitaran sus amigos, pero estuvo encadenado a un guardia romano las 24 horas del día. Ya llevaba 2 años encerrado en Cesarea, ahí en Roma, sin ningún delito por su parte. A pesar de todo esto, estaba siendo criticado injustamente por varios pastores celosos ahí en Roma. Pablo ahora tenía más de 60 años, en un momento de la vida en que el hombre espera disfrutar de los frutos del trabajo de toda su vida. Muchos pastores aquí en Estados Unidos esperan en este momento un horario más relajado, y si algunos de pastores hagan tenido tanto éxito como Pablo, podrían esperar vivir de la venta de sus libros, posiblemente, ¿verdad? Y hablar en muchas conferencias y retiros. Pero ¿dónde estaba Pablo? En lugar de estar jugando golf o hablando en un centro de retiro, estaba encarcelado en Roma, esperando un juicio que podría resultar en su pena de muerte. Las circunstancias de Pablo eran suficientes para hacer infeliz a cualquier hombre, y sin embargo lo encontramos lleno de gozo, como dice el versículo 18. ¿Cuál fue su secreto? ¿Cómo podía Pablo llenarse de gozo en esas circunstancias tan deprimentes? La respuesta es que había puesto en práctica las palabras de Jesús, que la manera de encontrar la verdadera vida es perder la vida por causa de Jesús y el Evangelio. La verdadera felicidad viene proclamando a Cristo en cada situación. Quizás estés pensando, pues eso es una buena idea, pero esto no se aplica a mí. Yo no fui llamado a ser evangelista, yo no fui llamado a ser predicador o misionero como Pablo. Yo nomás soy un miembro de la iglesia. Trato de vivir una vida decente y proveer para mi familia. Pero no estoy llamado a proclamar a Cristo como Pablo lo hizo. Pero permítanme decirles que las palabras de Jesús que leímos en Marcos capítulo 8 se aplican no solo a Pablo, sino que a cada cristiano de toda clase de vida social. Ya sea usted un trabajador de construcción, un director de empresa, un ama de casa, un estudiante o cualquier otra cosa que hagan. Su objetivo debe ser perder la vida por causa de Cristo y el Evangelio. Al hacerlo, encontrarán la clave para la verdadera vida y felicidad en Cristo, sin importar las pruebas o dificultades que enfrenten. Entonces, hay 2 pasos para aplicar las palabras de Jesús a nuestras vidas como lo hizo Pablo. El primer paso, negar la vida propia, los deseos egoístas. Y el segundo paso es decir sí al Evangelio como primero en nuestras vidas. El primer paso, negar la vida propia, los deseos egoístas, significa abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme, como dice Marcos. Dice también, si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. O como Pablo lo explica en Gálatas 2:20, dice ahí Pablo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. También otra vez Pablo lo dice de esta manera en Romanos capítulo 8, 12 y 13. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. La vida cristiana no es una vida vivida para uno mismo. Tampoco es un logro personal para hacer lo que creemos que nos traerá placer o felicidad. Ese es el camino hacia la muerte espiritual.
La vida cristiana es una vida de sumisión diaria y constante al señorío de Jesucristo, en la que por el Espíritu Santo que mora en nosotros decimos no a los deseos egoístas y sí a la voluntad de Dios. Significa que aprendemos a someter cada pensamiento, cada deseo, cada decisión, actitud, cada acción y relación a la pregunta: ¿agrada esto a Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Y créanme, hermanos, que esto no es fácil compartir, porque yo mismo examino mi vida y me trae convicción. Yo no soy perfecto y mucho menos soy como Pablo, pero el mismo Espíritu Santo que moraba en el corazón de Pablo mora en nuestro corazón. Y la única diferencia entre Pablo y muchos de nosotros es que Pablo se sometió al señorío de Jesucristo. Y como dicen allá en inglés, the rest is history, ¿verdad? Lo demás es historia ya. Si Pablo fue un hombre educado, y hay muchos dirían que fue calificado para hacer todo lo que hizo. Y es cierto eso, pero recordemos que aparte de Dios, Pablo nunca pudiera haber no pudiera haber hecho nada de eso. Aparte de Dios, Pablo nunca pudiera haber hecho nada de eso. Efesios capítulo 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En otras palabras, Jesús no llama a los calificados, más bien califica a los llamados. Ya han oído eso, ¿verdad? Jesús no llama a los calificados, más bien califica a los llamados. En eso especializa Dios. Es su especialidad. Pero primero es necesario someternos diario y constante al señorío de Jesucristo, y mediante el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, decimos no a los deseos egoístas y sí a la voluntad de Dios. En los versículos de nuestro estudio, pongan atención al desprecio de Pablo hacia sí mismo. Pablo desvía la preocupación de los filipenses sobre él mismo hacia los propósitos de Dios. Dice versículos 2 y 13: para el progreso del Evangelio y encadenado por causa de Cristo. Para el progreso del Evangelio y encadenado por causa de Cristo. Para Pablo la pregunta principal no era ¿por qué me está pasando esto? Sin embargo, ¿qué está pasando con el Evangelio? Su enfoque no estaba en sí mismo, sino en Cristo y el Evangelio. Y si somos honestos, la primera reacción de muchos de nosotros hubiera sido quejarnos. ¿Por qué me está pasando eso a mí? He servido a Dios fielmente en la iglesia todos esos años. Siempre he buscado hacer su voluntad. ¿Por qué esto? Muchos dirían, incluso yo, que Pablo era pues un súper cristiano, con un nivel de dedicación que muy pocos alcanzan. Pero les vuelvo a recordar las palabras de Jesús acerca de negarse a sí mismo y tomar nuestra cruz. Esto fue lo que Pablo hizo, y lo mismo se aplica a cada uno de nosotros que quiera seguir a Jesús. Negarse a sí mismo y tomar nuestra cruz. El primer paso hacia la felicidad, a pesar de nuestras circunstancias, es morir a sí mismo. Decir no a la vida propia, a los deseos egoístas, y decir sí a seguir a Jesús y sus enseñanzas. Entonces, la segunda clave para la verdadera vida y felicidad en Cristo, sin importar las pruebas o dificultades que enfrenten, es decir sí al Evangelio como primero en nuestras vidas. Es decir sí al Evangelio como primero en nuestras vidas. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, 23: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Otra versión
traducción del lenguaje actual lo lee de esta manera. Dice Corintios 9:23, y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. El progreso del Evangelio debe ser nuestra meta. Si nuestro objetivo es el progreso de nuestra felicidad, digamos la comodidad, el éxito, todo eso, perderemos la verdadera felicidad. Igual que Pablo, el progreso del Evangelio debe ser nuestra primera preocupación. Si buscamos primero satisfacer nuestras propias necesidades, nos vamos a quedar con las manos vacías. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y veremos, porque lo creemos, que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Ahora, decir sí al Evangelio como primero en nuestras vidas se requiere comprender y creer en el Evangelio y anunciar el Evangelio a través de nuestro diario vivir y de nuestras palabras en cada situación. Lo vuelvo a repetir, decir sí al Evangelio como primero en nuestras vidas se requiere comprender y creer en el Evangelio y anunciar el Evangelio a través de nuestro diario vivir y de nuestras palabras en cada situación. Unos han de decir, pero no conoces a mi esposo, a mi esposa, no conoces a mis hijos, a mi hermana, a mi patrón, a mi vecino. Somos buenos para echarle la culpa a todos los demás y malos para aceptar que necesitamos ser más pacientes, más amorosos, más misericordiosos, más como Cristo. Yo era uno de esos por mucho tiempo. Era cristiano, pero también era egoísta, era impaciente y no sabía cómo compartir el Evangelio. Por eso no me sorprende al oír que hay personas que asisten a las iglesias evangélicas que no pueden explicar los conceptos básicos del Evangelio. Y cuando no lo pueden explicar, debemos preguntarnos si realmente lo entienden y si creen en el verdadero Evangelio. El Evangelio no es, si tienes algunos problemas en tu vida, invita a Jesús a tu corazón y Él te ayudará a resolverlos. El Evangelio tampoco es, si quieres una vida más feliz, prueba a Jesús. El Evangelio tampoco es, no importa cómo vivas, Dios es amor. Ese no es el Evangelio. Ese tipo de Evangelio da a pasar por alto el problema que aborda el Evangelio. Y ese es el pecado. Porque mientras es verdad que Dios es amor, Dios también es justo y santo. Y la palabra dice que va a condenar el pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dice Pablo, permítanme repetirles los que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. El problema principal que toda persona enfrenta es que su pecado la ha alejado de un Dios santo y que está bajo la ira o el juicio de Dios. Romanos 3:23 nos dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Si mueres en esta condición de pecado, pasarás la eternidad en el infierno bajo la justa condena de Dios.
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y esa es la mala noticia, hermanos. Pero gracias a Dios que no nos dejó en esa terrible situación, ¿verdad? Sabemos que ahora Dios no nos pide buenas obras para ganar nuestra salvación, y mucho menos quiere nuestro dinero, porque tampoco podemos comprar la salvación. Para reconciliarlos con Dios es necesario el perdón. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Lo único que puede salvarnos del infierno es creer en el Evangelio, que son las buenas nuevas acerca de Cristo y el camino de salvación. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, cumplió con los requisitos de la ley de Dios en su perfecta obediencia al Padre. Fue a la cruz, dice Juan 1:29, como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Dios no dejó a Jesús en la tumba, sino que lo resucitó de entre los muertos. Fue victorioso sobre el pecado, la muerte y el infierno. Dios ofrece a cada persona un perdón total del pecado y una reconciliación total consigo mismo, basado en lo que Cristo hizo en la cruz. La única manera de recibir esa salvación del juicio de Dios es por la inmerecida gracia de Dios, mediante tu fe en Jesucristo. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hebreos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Creer en el Evangelio no es solo estar convencidos intelectualmente a los hechos del Evangelio. Tampoco es sentirse mal o redarguidos de nuestros pecados. Creer en el Evangelio se requiere fe en Jesús. Se requiere un sincero arrepentimiento de nuestros pecados y se requiere un compromiso de seguir a Jesús como Señor y Salvador. La fe salvadora es un compromiso de todo mí mismo a Jesús, dejando a un lado el pecado y los deseos egoístas. No es creer en Jesús como mi Salvador y luego vivir el resto de mi vida para vivirla como antes. Muchos piensan eso. Si sinceramente hay una confesión de fe en Jesús, va a haber un cambio en tu modo de pensar, en tu modo de actuar, en tu modo de vivir. Ahora el Evangelio es absolutamente gratis, pero se requiere un compromiso completo, ¿verdad? De full time, no part time, no nomás los domingos, todos los días de la semana. Pablo compartió su fe en Cristo a través de sus palabras y su modo de actuar durante esa situación que no solo resultó en un testimonio para los soldados romanos, sino que también animó a muchos de los cristianos romanos. Nuestro caminar, especialmente nuestra actitud, siempre tiene un efecto, no solo en los que no han recibido a Jesús como Salvador, sino también en la iglesia, el pueblo de Dios. Si de veramente confiamos en el amor soberano de Dios a través de las pruebas, como lo hizo Pablo, estaremos proclamando la verdadera fe en Cristo tanto al mundo como a los salvos. Y el mundo querrá saber por qué somos diferentes, por qué no nos quejamos como todos los demás. El pueblo de Dios que esté desanimado verá nuestra fe en Dios en medio de las pruebas y se sentirá animado a confiar en Él y dar testimonio de Él. Aquí en nuestra iglesia hay varios miembros, varios hermanos, hermanas que tienen enfermedades, pero eso no les impide a salir a compartir el Evangelio.
¿Esto no les impide venir a la iglesia, a la casa de Dios, a alabar su nombre? Es difícil para ellos, pero aquí están. Hay muchos que tienen la salud, tienen la libertad de ir a donde quieren y deciden ir a otro lado. Oí en la radio ayer, me parece que, no sé si a ustedes les gusta el fútbol americano, pero supongamos que estamos ya en el tiempo de edad de fútbol para terminar y el Super Bowl va a ser en 2 semanas. Y si yo tengo dinero, mucho dinero, podría llevarme a quien quiera al Super Bowl, ¿verdad? Yo estuviera invitando a todos los que yo quiera al Super Bowl, ¿verdad? Vamos al Super Bowl. Y si a la gente que le gusta el fútbol americano, pues va a estar emocionada, ¿verdad? Tal y tal me compró el boleto y me va a llevar al Super Bowl. Hermanos, yo no tengo boletos para el Super Bowl, pero tengo el mensaje que tiene boleto para el cielo. Y cada uno de nosotros vamos a ir al cielo. Vamos a ir al Super Bowl. Debemos estar emocionados que vamos a ir al cielo. Debemos estar invitando al mundo, a nuestros seres queridos, al cielo, que es mejor que el Super Bowl, que es mejor que el mundial, que es mejor que todo en este mundo que se celebra. Y hermanos, disculpen, pero ya para terminar, es rápido este mensaje. Algunos de ustedes, como Pablo, se encuentran en situaciones en las que nunca planearon estar. Pablo planeó ir a Roma, pero no encadenado. Tal vez tú estés en una situación limitada, restringida, en la que te sientes atado por cadenas. Puede que sea un matrimonio difícil que no planeaste. Quizás estés encadenado en una casa llena de hijos. Puede ser un problema familiar, un trabajo difícil o falta de trabajo. Podría ser un problema personal sobre el cual no tienes control. Un problema de salud o una situación en la que estás envuelto sin culpa tuya. ¿Qué debes de hacer? ¿Debes de quejarte? No, ¿verdad? Permite que las cadenas que sientes, esa dificultad, la prueba, sea un canal, un medio para proclamar a Cristo. ¿Cómo? Primero que todo, niega la vida propia. Niega buscar tu propio camino, tu propia felicidad, tu propia voluntad, tus deseos egoístas, y no te quejes. Segundo, di sí al Evangelio como primero en tu vida. Entiéndelo y creyéndolo de corazón, proclamando a Jesucristo en cada situación con actitud alegre de confianza en Él. Y cuando tengas la oportunidad, proclama a Jesús con palabras de testimonio. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿De dónde te sacó? ¿De dónde te rescató? ¿Qué milagros ha hecho? ¿De qué manera la palabra de Dios y sus promesas han resaltado en tu vida? Que tú has creído ahora y has dicho, es cierto, es verdad, porque Dios lo ha comprobado en mi vida. Cuando tengas oportunidad, proclama a Jesús con palabras de testimonio. Y descubrirás que al perder tu vida por causa de Cristo y el Evangelio, encontrarás la verdadera felicidad en Cristo y no en tus circunstancias. Amén. Hermanos, pues ese fue el corto mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Pienso y siento que hemos compartido este mensaje anteriormente, no sé por qué, pero por algo Dios quiso que escucharas este mensaje. Y quizás sería porque no sabes cómo compartir el Evangelio. ¿Lo crees? ¿Tienes una idea de cómo o lo que significa? Pero tienes temor. Quizás necesitas un estudio. Y si ese eres tú, te invito a que te comuniques conmigo. Tengo varios
mucha materia que compartir contigo para que tú la estudies y te animes a salir con nosotros. Esta mañana salimos a compartir el Evangelio. Vamos aquí al Swami de Paris, que no está muy lejos, pero te pido que lo tengas en mente para la siguiente vez que vayamos a salir. Salimos cada segundo domingo del mes, ¿ok? Cada segundo domingo del mes. Y te aseguro de que después de ese encuentro con las personas que no conocen de Cristo, las personas que están perdidas, las personas que están viviendo en la oscuridad, las personas que necesitan salvación, después que tú compartas el Evangelio, te vas a sentir, ¿cómo puedo decirlo? Lleno de gozo, simplemente. Porque Dios te está usando a ti para compartir el Evangelio. El Evangelio que a ti mismo te salvó, ¿verdad? Y si esa persona, como es mi encuentro con mucha gente, creen en Dios, pero nomás no leen la palabra, no siguen a Jesús, creen en varias cosas diferentes, ahí te puede usar Dios a ti. Todo lo que estamos aprendiendo aquí en la iglesia, lo que nuestro pastor Saúl nos enseña, o lo que la palabra de Dios nos dice, es lo que simplemente lo que podamos usar para compartir con ellos. Y en el momento de que tú te encuentres ahí con esas personas, te garantizo que el Espíritu Santo va a dirigir las palabras que tú necesitas decir y compartir. Lo digo por experiencia. Nuestro hermano Miguel, Mari, Angie, nuestra hermana María, Amanda, que ha ido con nosotros, nuestro hermano David, hermana Sheni, hemos salido varios. Cada uno de ellos te puede decir que es una bendición compartir el Evangelio. Y aparte de bendición, la palabra nos manda a que lo hagamos. Así es que si tienes temor de compartir el Evangelio, yo te comprendo. Yo estuve en esa situación hace mucho, pero por la gracia de Dios, Él me comenzó a quitar ese temor. Me trajo a un hermano que Él lo hacía ya más seguido. Él me guió, me aconsejó, y en poco tiempo yo lo comencé a hacer solo. Y ahora, hermanos, no quiero decir que yo ya lo sé, pero es por la gracia de Dios que ahora puedo, y es un privilegio hacerlo. Así es que, hermanos, la felicidad a través de circunstancias o de Cristo, yo diría que es de Cristo, porque las circunstancias, hermanos, cambian cada rato, ¿verdad? ¿Hay dinero en el banco? Sí, ok, está bueno, estamos felices, ¿verdad? ¿Está negativo? Oh, no, ya, tristes. ¿Ahora qué voy a hacer? A pedir dinero prestado, y luego le debo a tal y tal. Hermanos, las circunstancias cambian todo el tiempo. Así es que no busquemos la felicidad en nuestras circunstancias, sino que hay que buscar la felicidad en Cristo y en el Evangelio. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. O si puede pasar, nuestros hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos has dado a través de tu siervo, Pablo. Es increíble, Señor, las cosas que él pasó, lo que él sufrió, pero a través de todo eso, Señor, él se gozó, Señor, sabiendo que el Evangelio estaba siguiendo ser pronunciado a través de esos lugares donde él comenzó, Señor, a compartir tu palabra. Señor, tú sabes que en este lugar aquí donde estamos viviendo, en nuestros donde vivimos, Señor, cerca de nosotros, hay necesidad, Señor, en todas partes, Padre bendito, y tú puedes usarnos a cada uno de nosotros. No tenemos que ir a Roma a compartir el Evangelio. Simplemente compartir el Evangelio con nuestros vecinos. Y si es tu voluntad, Padre, anímanos a llevar trataditos para compartir en el mercado o donde quiera que vayamos. Si hacemos amistades con gente que no conocemos, es esa la oportunidad, Señor, que tú nos has dado para compartir tu amor, para compartir, Señor, lo que significa el Evangelio. Y para todo aquel, Señor, que tiene temor de compartir el Evangelio, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tú quites ese temor, quita ese miedo, quita esa mentira del enemigo que ellos no pueden.
El enemigo es bueno para culpar, pero Señor, tú nos has liberado de toda culpabilidad, Señor. Tú nos has perdonado de todo lo que hemos hecho ante ti, Señor. Te pido que tú, Señor, que guíes nuestros corazones. Sana, Señor, aquella persona que necesite, Señor, sanidad, para que tenga las fuerzas para salir, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser obedientes a lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a seguirte fielmente, Señor, en toda parte de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de lo que estamos diciendo, de nuestras acciones, de nuestro modo de vivir, Señor. Porque todo eso afecta al mundo y afecta también a las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Te doy por este privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, una vez más que esta palabra, Señor, que escuchamos, que nos haya cambiado, Señor. Que no salgamos igual de como entramos, Padre bendito. Y ayúdanos a seguir proclamando, Señor, el Evangelio y buscar la felicidad en ti, mi Cristo Jesús, y en el Evangelio. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.